en la clase anterior, no se olviden, la próxima semana vamos a ver cómo nos va con el tema del trabajo práctico, ¿no es cierto?, de evaluación del consumo de combustible de los vehículos. Entonces, a ver cómo estamos. Ya vamos a ir viendo cómo están los tiempos, también para ir pensando, acabando esta parte del control, a ver si hacemos la prueba un poquito anticipado, ¿no es cierto?, antes de que se acabe el semestre, ¿no es cierto? Ya vamos a ver la planificación, cómo estamos en tiempos, ¿no es cierto?, para poder ver a ver cuántas clases o cuántas nos está faltando. Según esto, estamos ahora en 28, ¿no es cierto? Estamos en la clase 26. 26 tenemos 2, 4, tenemos unas 6 clases más. Sí, yo creo que ahí voy a ir pensando, sí, está bien, el próximo jueves tenemos que chequear el avance, porque la última clase tendríamos el 18 del próximo mes, que ya tenemos ya prácticamente unas 3 semanas más, nada más, ¿no? Bueno, entonces avanzamos con el tema del control electrónico, y de ahí ya veríamos algo de motores diésel, con lo cual se acabaría pues el semestre, ¿no? Entonces vamos a cargar las diapositivas. Inyección electrónica, ¿dónde estamos? Está aquí. Ya les subí el material de inyección electrónica también a ustedes, al sistema, ¿no? Bueno, habíamos visto más o menos cómo están los circuitos de los sensores, ¿no es cierto?, cómo están estructurados. Habíamos visto que el principio de funcionamiento eran los divisores de voltaje en su mayoría, ¿no es cierto?, donde prácticamente había una resistencia fija, una resistencia variable, un voltaje referencial, la tierra, y la línea de señal por la cual, dependiendo cómo varíe la resistencia variable, dependiendo del principio que se utilice, vean sean estos termistores, piezoeléctricos, alguna otra forma de modificar fundamentalmente PTC, NTC, ¿no es cierto?, potenciómetros, veíamos que se completaba este circuito. Bueno, para el tema del diagnóstico, en este caso, por ejemplo, tenemos un vehículo Toyota. Nos está mostrando ejemplos de 3 terminales de diagnóstico de 3 modelos de vehículos que, digamos, todavía deben estar algunos en circulación, pero que al final, ¿no es cierto?, los fabricantes de vehículos, tanto americanos como europeos, decidieron estandarizar el terminal de diagnósticos. Es un solo terminal de diagnóstico. Aquí aparecen algunos terminales, inclusive de estos terminales de diagnóstico, algunos lo que se hacía es hacer un puente con un alambre, con un clip, ¿no es cierto?, entre 2 terminales, por ejemplo, el E1 y el TE1, hacer un puente, y a través de la luz de advertencia había unos códigos de falla, que eran nada más que eran unas señales digitales luminosas que daban un número al final, ¿no es cierto?, que había que interpretarlo e ir al manual y poder determinar a qué código correspondía. Claro que con el desarrollo tecnológico ya tienen los escáneres, como el que se ve en la superficie, digamos, en la figura superior, y a través del escáner, pues usted ya puede conocer el código que tiene la falla, y en el mismo escáner le puede decir inclusive a qué corresponde esa falla, ¿no? Cuál es la falla y a qué corresponde esa falla. También es factible, ¿no es cierto?, tener software instalado en una computadora y a través de un cable, ¿no es cierto?, que salga desde el conector hasta un puerto USB, usted tiene el software que le permite acceder a la información del sistema de control. Entonces, las tecnologías han avanzado muchísimo y usted puede tener en tiempo real la información del comportamiento del sistema de control, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos este
cómo se dan las actividades o las acciones de control. Nuevamente, aquí vemos que la bomba de combustible, una vez que se pone contacto, ¿no es cierto?, a través del interruptor de encendido, se energiza el relé principal del sistema EFI, y hay un relé que a su vez controla el funcionamiento de la bomba, que toma también la información desde y se cierra este circuito a través de un transistor, ¿no es cierto?, dentro de la unidad electrónica de control. Entonces, una vez que se tiene esa información, la bomba va a comenzar a funcionar. Hay sistemas de control que esta bomba necesita la información de que haya señal como la que vemos aquí, señal de que el motor está girando, o sea, señal de RPMs, y ahí recién también se activa el circuito para poder activar la bomba. Entonces, hay motores que al poner contacto, o vehículos al poner contacto, usted ya tiene la bomba empezando a funcionar, y hay vehículos que la mayoría, creería yo, que esperan que haya una señal de que está girando el motor para que pueda cerrarse el circuito y prenderse la bomba. Uno de los sensores, evidentemente, que impediría que el motor funcione, es el sensor de RPMs. Entonces, cuando se hace pruebas, por ejemplo, como la que les debieron haber indicado, la prueba de compresión del motor, no necesitamos que exista chispa. Entonces, en esas circunstancias, lo que se suele hacer, ¿no es cierto?, lo que se suele hacer es desconectar el sensor de RPMs, el señor que me va a dar las RPMs, de tal manera que ahí no se genera ni pulso de inyección ni chispa de encendido. Entonces, esta señal es vital. O sea, si no se tiene esta señal, el motor no va a funcionar de ninguna manera. Entonces, aquí se puede apreciar un ejemplo, ¿no es cierto?, en este caso de la marca Toyota, cómo tiene su circuito para uno de sus modelos para el funcionamiento de la bomba de combustible. O sea, hay la alimentación de corriente a través del relé de encendido, de ignición, el relé del sistema de combustible electrónico, sí, pero para activar el relé de funcionamiento de la bomba necesita haber recibido la señal de RPMs para que se cierre el circuito y la bomba comience a funcionar. De lo contrario, no funcionaría. Bueno, asimismo, continuando con el ejemplo del funcionamiento de la bomba. El tema del control de ralentí. Nosotros habíamos dicho que una de las funciones básicas, ¿no es cierto?, que tiene el sistema de control es establecer parámetros, ¿no es cierto?, para la marcha mínima. En todo el mundo, digamos, o en los países, vamos a ponerle en forma general, donde se aplica estrategias de revisión vehicular, inclusive pruebas en dinamómetros, hay condiciones en las cuales se verifica el estado de las emisiones vehiculares en marcha mínima. Entonces, la marcha mínima, pues, en los vehículos antiguos de carburador, pues simplemente usted dejaba de acelerar y había un circuito dentro del carburador que se llama el circuito de marcha mínima, que proporcionaba la mezcla aire-combustible necesaria para esas condiciones y un bypass de aire asimismo que permitía entrar el aire mínimo necesario. Pero aquí el control de marcha mínima requiere de mucha información, de varios sensores, ¿no es cierto? Evidentemente, pues el sensor del vehículo me va a indicar que el vehículo está parado, ¿no es cierto? Vamos a tener qué pasa en la marcha mínima. En la revisión vehicular, generalmente le dicen que apague todos los accesorios, radio, luces, el aire acondicionado, ¿no es cierto? Porque como ustedes verán, esta información lo que hace es dar cargas tanto mecánicas como el del aire acondicionado, que es un motor, ¿no es cierto?, una bomba. Las cargas eléctricas, ¿no es cierto?, se prenden luces, pero eso hay que suspender. Pero el momento que, claro, no está en la revisión vehicular y digamos que yo estoy parado en un semáforo, estamos ya en la noche, enciendo las luces y hay una carga eléctrica, ¿no es cierto?, que se da, y entonces esa debe ser compensada para que el motor no se apague, ¿no es cierto? Igual pasaba en todos los vehículos antiguos, tenían una estrategia diferente. Si yo prendo el aire acondicionado, estoy en una zona sumamente cálida o estoy en una zona fría y quiero que se caliente, se prende el sistema de ventilación, entonces hay una carga mecánica que haría que bajen las revoluciones del motor. Entonces, ante esas informaciones, bueno, igual es necesario conocer, por ejemplo, dice, estoy en marcha mínima, quiere decir que estoy en neutro, ¿no es cierto? Esta es una caja automática, por ejemplo.
y hay interruptores de las posiciones de las marchas, para si estoy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Entonces, toda esa información, adicionalmente la temperatura, en este caso le llama THW al sensor de temperatura del motor, nosotros hemos dicho que vamos a llamar ST. Información de las revoluciones del motor, eso lo sacamos del sensor de posición del cigüeñal, el CKP, esta NE, ¿no es cierto? Entonces, que en la anterior veíamos que una vez que giraba el motor, pues se activaba la bomba. Entonces, en este caso del ejemplo que estamos mostrando, al sistema de control de marcha mínima le llama ISC, control velocidad mínima, ¿no es cierto? De ISC, el control de marcha mínima. En este caso, este fabricante utiliza una válvula en este modelo, pero en otros fabricantes, en vez de válvula, tiene un motor de pasos. ¿Qué significa controlar la marcha mínima? No se olviden que los motores de diseño provocado, dependiendo de la cantidad de aire, entregan la cantidad de combustible. Como la mariposa está cerrada, se supone que, además tenemos el sensor de posición de la marcha mínima, y como ustedes pueden ver ahí dice I de L o de AIL, ¿no es cierto? AIL, de marcha de mínima, ¿no es cierto? En esta posición, ¿no es cierto? En esta posición, ahí funciona este control. Es lo que les decía. Y en este caso tiene un sensor de posición de mariposa, que sería un potenciómetro o pues un interruptor. Y de ahí les había dicho que hay un interruptor exclusivo en algunos modelos y marcas de vehículos para indicar esta posición. Es muy, muy importante. Imagínense, tiene toda una estrategia de control para que el motor trabaje muy bien en marcha mínima. Entonces, yo voy a la revisión vehicular, no paso marcha mínima. En marcha mínima quiere decir que te va a tener algún problema alrededor de los elementos que controlan la información para que la computadora, una vez de que deja pasar un aire de mínima, o sea, usted ve que hay un bypass, aquí hay un bypass, ¿no es cierto? Este es un actuador, ¿no es cierto? Aquí hay información que llegó y la computadora decide abrir esta válvula de marcha mínima, ISCB, si fuera ISCM, que es que tiene un motorcito, y entonces en base a eso controla la marcha mínima, ¿no es cierto? Entonces deja pasar una cantidad de aire, lo conoce la computadora, y hacia abajo, pues, ¿no es cierto? Ya dependiendo del sistema de inyección que tenga, pues, va a entregar la cantidad de combustible en el inyector antes de, en este caso, es indirecta, antes de la válvula de admisión. Entonces, es muy, muy vital, ¿no es cierto? Entonces, cualquier descalibración, cualquier mal funcionamiento de los sensores, evidentemente, alterará el comportamiento de los sistemas. Algunos vehículos, hemos comentado, tienen sistemas de recirculación de gases, no todos. Este también es un sistema muy importante donde ahí podemos apreciar, ¿no es cierto?, que vamos a tomar gases desde bueno, además este tiene hasta turbo también, un sistema muy completo, pero la idea es que tomamos gases, ¿no es cierto?, desde el sistema de escape, lo llevamos a través de una válvula de recirculación de gas de escape, hasta, bueno, aquí estaría prácticamente más bien indicado para el caso de un motor a diésel, este sistema EGR, pero está muy, muy, aunque motor gasolina también podríamos tener algo parecido, pero la idea es la siguiente, que tomo gases de escape, lleva a la válvula EGR y de ahí le ingreso al múltiple de admisión. El propósito, habíamos mencionado, de recircular gases en forma general es fundamentalmente para bajar las emisiones de óxido de nitrógeno. Por la línea de entrada de aire tenemos el medidor de flujo de aire, y esto es la masa de aire, bueno, tenemos la computadora, bueno, algunos elementos adicionales, y vemos que el funcionamiento es a través de aplicar vacío. Si el vacío lo va a tomar de una bomba de vacío o lo va a tomar desde el puerto de admisión, ¿no es cierto?, pasado la mariposa, si es el caso, que le permita aplicar vacío para que esta válvula pueda abrirse, ¿no es cierto?, por diferencia de presiones. Entonces, hay más presión en los gases de escape, se vence esa presión, hay que un resorte calibrado y se abre la válvula y se recircula gas. Entonces, hay motores que están en estos temas de control. Bueno, aquí tenemos otro elemento de sistema de control, que sería el tema del canister. Este sistema de control del canister de carbón activado, ¿no es cierto?, es un sistema que permite controlar los vapores de combustible. Como yo les mencionaba hace un rato, antiguamente estos vapores iban a un respiradero, salían hacia el ambiente. Por la agitación, la temperatura, en el tanque de combustible se generan vapores. Normalmente se los evacuaba al ambiente.
las restricciones ambientales, ¿no es cierto? Se han diseñado tecnologías para probar o procedimientos de laboratorio para probar estas emisiones. Hoy en día, pues se llama una cámara SHED, es una cámara donde se mete al vehículo y se le miden las emisiones evaporativas y están limitadas por norma. Asimismo, para el funcionamiento de este sistema, depende de su propio lazo de control, tiene información que debe tener por parte de varios sensores, que a cada fabricante pues establecerá en qué condiciones, deja a partir, con ayuda de esta válvula de purga del canister, ¿no es cierto?, que puede ser una válvula controlada eléctricamente o simplemente por diferencia de presiones, en este caso una válvula solenoide. Usted puede verle que estos vapores van a evacuarse pasada la mariposa de aceleración. Hoy por hoy absolutamente todos los vehículos que usted vea de gasolina, ¿no es cierto?, tienen este canister. Inclusive antiguamente ya algunos vehículos de carburador ya fueron implementando. Este canister, no es más que, como su nombre lo dice, es un cartucho, un recipiente que contiene aquí dentro carbón activado. Este carbón tiene la capacidad de absorber, ¿no es cierto?, los vapores de combustible, los mantiene aquí, ¿no es cierto?, ahí los vapores condensados, y llega el momento en que el sistema de control decide sacarlos y enviarlos hacia el motor. Evidentemente se entenderá que estas condiciones serán cuando el motor necesite más combustible, cuando quiera potencia, se dejará pues a circular estos vapores de combustible. Entonces es un sistema de control de emisiones al igual que el EGR, este canister de carbón activado. Y vienen entonces algunos elementos adicionales, ¿cierto? Como vemos aquí los actuadores. Entre los actuadores entonces ya se pueden haber apreciado algunas cosas, tenemos inyectores, relés, solenoides, el motor de pasos o válvula para el control de marcha mínima, el IAC o ISC que hemos dicho, bomba de combustible es un actuador, el cuerpo de la aceleración que hoy en día es controlado eléctricamente, o sea, el motor de aceleración, el electroventilador, el que actúa para el enfriamiento, la válvula de recirculación es un actuador, la bobina de encendido, un actuador, y evidentemente el módulo de encendido que controla las bobinas de encendido es un actuador. Bueno, aquí se mencionan algunos de los actuadores. Como ya vimos, un relé es un actuador. Vieron que este relé que abría la bomba, por ejemplo, había que actuaba y que tomaba la decisión, ¿no es cierto?, en base a la información de un sensor de RPMs, cerrar el circuito para el funcionamiento de la bomba de combustible. En el caso del pedal de acelerador, envía la información de que aceleró, llega a la computadora y toma la decisión de activar un motor ahí, ¿no es cierto?, para que se abra la mariposa de aceleración. Se censa la temperatura del refrigerante y, bueno, y otros parámetros, pero en forma general la temperatura, y la computadora decide prender el electroventilador. Estamos en marcha mínima y la computadora decide abrir el motor o abrir la válvula IAC o ISC. Está girando el motor y ya se dio las condiciones adecuadas, se cierra el circuito primario y después se abre el circuito primario, se energiza a la bobina y tenemos el encendido. Entonces eso ya lo controlan a través de este módulo de encendido que fundamentalmente así no tiene transistores de potencia, como habíamos visto, para que se produzca la chispa. Entonces ahí tenemos ejemplos de los actuadores, ahí están los inyectores, tenemos los relés, como los que están en la figura, pues básicamente son de esa forma, ¿sí? Un poquito más grandes, un poco más pequeños. Tenemos esta válvula solenoide, ¿no es cierto?, de purga, por ejemplo, esta puede ser la de purga del canister, o de marcha mínima también podría ser esta válvula, ¿sí? Tenemos a la derecha la válvula EGR, esta que mencionábamos que recircula gases. Esta sería de un vehículo Ford, por ejemplo, Ford trajo sus tecnologías, esta válvula EGR. Esta tiene un actuador, una válvula que va a aplicar vacío, de tal manera, como pueden darse cuenta, toma los gases de escape. En la parte superior hay una manguerita por la cual le va a picar vacío, y en el momento que se abre la válvula le deja entrar al múltiple de admisión gases quemados, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos estos actuadores. Aquí tenemos las bobinas de encendido, que ya las conocen ustedes, ¿no es cierto?, como actuadores. El módulo de encendido, que hemos dicho que algunos vehículos lo tienen, aparte hay vehículos que todavía tienen módulo de encendido fuera de la computadora, otros lo tienen dentro de la computadora. Tenemos el electroventilador, ¿no es cierto? Este electroventilador controlado por la computadora, o sea, ya no está girando por la ayuda de
de la polea del cigüeñal, sino que ahora es la computadora la que decide en qué momento hacerle funcionar para mantener la temperatura adecuada del trabajo del motor. Tenemos esta válvula, en este caso una válvula de control de marcha mínima, muy común en los motores. Bueno, aquí también tienen la EGR también, este también es de Ford, el ejemplo que estamos viéndole ahí, toda esta parte de aquí. Ahí pueden ver esta válvula, ¿no es cierto?, que tiene la conexión, una bobina, como es un solenoide, prácticamente tiene el positivo y el negativo, nada más con la computadora a través de un transistor cerrará el circuito a tierra y le dejará abrir y cerrar, dependiendo de la posición de la mariposa de aceleración. Entonces aquí tenemos la marcha mínima, ¿no es cierto?, ubicada para dejarme pasar aire hacia el múltiple en el momento que yo estoy en ralentí, ¿no? La bomba de combustible, hemos dicho que es otro actuador. Este motor de pasos, como pueden ver, es de Renault. Tenemos aquí ubicado, ¿no es cierto?, algunos sensores, pero este motorcito va a permitirme abrir la válvula de mariposa, ¿no? Aquí tenemos esta válvula de aquí, en cambio este es otro motorcito de pasos para el control de marcha mínima. Casi la gran mayoría de vehículos hoy en día tienen este modelo de control de marcha mínima, ¿sí? Y tenemos aquí el cuerpo de aceleración también controlado electrónicamente, ¿no es cierto? Donde pueden ver que en vez de tener aquí conectado un cable de acelerador que va directamente al pedal, y bueno, aquí está abierto para poder ver cómo es, ¿no es cierto? Viene la computadora y decide, y se llama motor de paso, ¿no es cierto? Lo que va a abrirme, cerrarme, como que yo estuviese acelerando y desacelerando la mariposa de aceleración. Esta mariposa de aceleración generalmente, pues en los motores un poco anteriores, ¿no es cierto?, antiguos, ¿no es cierto?, podemos decir, esto venía conectado directamente con un cable hacia el pedal del acelerador. Hoy en día tiene este motor actuador. Y decíamos que el sensor de posición de la mariposa, que va a estar al otro lado, al otro extremo, va a ser ya de retroalimentación para decirle a la computadora cuánto abrió y cerró la mariposa de aceleración. Hay las válvulas reguladoras de presión también, que se utilizan. Válvulas de control de ingreso de combustible, y hay motores un poco más complejos, especialmente los motores a diésel, ya tenemos algunos elementos adicionales, pero bueno, mostramos esta serie de actuadores. Y viene la parte del diagnóstico, ¿no es cierto?, que sería este tema muy importante, ¿no es cierto? El diagnóstico ha tenido varias generaciones y podemos decir que hubo un OBD1, hoy en día se habla de OBD2 y hasta de OBD3, y hay desarrollo tecnológico de OBD4. Bueno, OBD significa un sistema de control de diagnóstico a bordo, ¿sí? Un sistema de diagnóstico a bordo, de primera generación, ¿sí? Obligaba a los productores a instalar un sistema de monitoreo de algunos de los componentes controlados por las emisiones del automóvil. Entonces, fundamentalmente, el sistema de control o de diagnóstico lo que permite, ¿no es cierto?, y estaban bajo normativas, tanto de la SAE como de la ISO, ¿no es cierto?, algunas normas cumplen, y en ese paquete de exigencias dadas en la normativa tendrían que cumplir los fabricantes de vehículos. Entonces, dice que este sistema de diagnóstico de primera generación fue obligado a partir del año 91, sistemas de control muy elementales y de diagnóstico, donde le podía decir que simplemente estaban en mal funcionamiento un sensor o algún actuador. Hoy en día, para tener una idea, antes los códigos diagnósticos no pasaban de 20, 30, y usted tenía una información en una sola página. Ahora, con todos los motores y toda la estructura, podemos llegar a tener una información del diagnóstico de, qué sé yo, unas 20 páginas de datos, donde prácticamente el sistema diagnóstico ya hasta le dice qué acciones tomar para corregir el funcionamiento del sistema de control. Antes había, por ejemplo, digamos, podemos decir que, vamos a poner el TPS, podría decirme que simplemente que el sensor está fuera de rango. Es un instrumento de medida que se salió de rango, o sea, tenía un límite. Yo siempre pongo el ejemplo de la regla. Usted coge una regla, tiene de 0 a 30 centímetros, sin embargo, de 30 hacia arriba hay un pedacito que no tiene nada, y de 0 hacia abajo otro pedacito. Vamos a decir que el rango de medida es de 0 a 30, pero su regla tiene unos 2 pedacitos hacia arriba que están fuera de rango. Acá, en su mayoría de sensores hemos dicho que trabajan de 0 a 5 voltios, entonces su
su escala total es de 0 a 5. Y los fabricantes lo que ponían era valores cercanos. Digamos, si llegaba hasta 0,4 hacia abajo ya era una señal de falla. Y si tenía de 4,5 hacia arriba, por darles un ejemplo, más o menos está por ahí los valores, ya se aprendía una advertencia. Entonces simplemente decía que estaba fuera de rango. Entonces ahora ya sobre el sensor puede tener hasta unos 10 códigos que le informa que la señal está lenta, que la señal está baja, la señal está alta, qué sé yo, que si tiene picos de señal en tal posición. Bueno, una serie de informaciones que evidentemente facilitan el diagnóstico de estos sistemas de control. Por supuesto, ya para ese diagnóstico, pues ya no es, como les decía, simplemente el tener unos códigos y unos números que se visualizaban digitalmente a través de una luz de advertencia. Hoy en día, pues ya se necesita, evidentemente, o del escáner o del software del fabricante del sistema de control para instalarlo en una computadora, ¿no es cierto? Entonces, tenemos de esa manera, ¿no? Entonces, así era una serie de conectores, como les decía. Pueden apreciar, por ejemplo, en el conector de la izquierda hacia abajo, ahí hay un clip, un alambrecito de color rojo, por ejemplo. Entonces, lo que se hacía es puentear, el fabricante decía, haga un puente entre estos dos terminales y usted tenía acceso a los códigos de falla, ¿no es cierto? Códigos que se mostraban como esto. Por ejemplo, acá tenemos otro esquema, como decía, simplemente con un clip, con un alambre, se puenteaba los terminales que el fabricante tenía seleccionado y a través de la luz de advertencia usted tenía una estrategia de tener las decenas y las unidades, porque eran códigos de 2 dígitos nomás, digamos, por ejemplo, del 42, ¿no es cierto? 42, entonces palpadeaba la luz 4 veces seguidas, 10, 20, 30, 40, tenía una pausa y de ahí 1, 2, entonces tenía el 42. O el código 13 que dice sensor de oxígeno calentado, tenía un problema, pero no le decía más, ¿no? Simplemente le daba, por ejemplo, aquí apenas tiene 12 códigos el ejemplo de este sistema de control, el sensor de posición de la mariposa de gases, decía, ¿cierto? El código 21, simplemente decía que había la falla ahí, entonces usted tenía que hacer todo un trabajo de diagnóstico para establecer qué falla es la que teníamos, ¿cierto? Entonces venían de esta manera, ¿sí? Entonces a su vez era bastante fácil, ¿no es cierto? Pero la información era bastante limitada, había que tener manual y el trabajo para verificar cuál mismo era la falla, pues simplemente decía TPS con falla en definitiva y nada más. Pero hoy en día, pues, esto ha evolucionado. Entonces era la primera generación. Entonces aquí unos ejemplos. Sí, Kia, apenas estos pocos códigos, la Nissan, Isuzu, ¿sí? El 21 siempre casi era para el sensor de posición de la mariposa en la línea de Isuzu, General Motors, por ejemplo. Y aquí tenemos el sensor de posición de la mariposa y nada más, ¿no es cierto? Y después vienen los temas de segunda generación. Ya, los sistemas de segunda generación ya dice, ya se crearon para normar controles para mejorar la calidad del aire, monitorear temas relacionados con el control de contaminación, entonces ya va a monitorear todos los elementos, el canister, la evaporación de vapores de aceite, la evaporación de combustible, la circulación de gases, y en algunos casos, inclusive hoy en día, pues vamos a ver que la revisión vehicular en las nuevas tecnologías, OBD3, OBD4, ya lo hacen directamente desde el terminal de diagnóstico, o sea, usted ya no necesita, inclusive ya con conectores Bluetooth, ya no necesita usted poner al vehículo en sondas, sino que automáticamente rescata la información desde la misma computadora. Entonces, se han implementado, como ve usted ya, sensores que van a información de hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de tal manera que inclusive en la vía mismo le alertan a usted de que está contaminando y que tiene que tiene un tiempo para hacer su corrección, de lo contrario, pues al final la información se acumula en su computadora, los entes de control van a ver si usted cuánto tiempo ha circulado su vehículo contaminando y le van a pasar la correspondiente multa por haber contaminado de acuerdo a la cantidad de emisiones establecidas por la normatividad. Entonces hoy nosotros estamos muy lejos de eso, estamos controlando en la revisión vehicular, ni siquiera hacemos controles dinámicos, o sea, solamente medimos hidrocarburos y monóxido de carbono, no óxidos de nitrógeno, porque se necesita hacer pruebas dinámicas.
Chile y México ya han pasado ya de la prueba dinámica, o sea, ellos ya fueron a las emisiones con NOx y México está pasando ya a pruebas con sistemas OBD, o sea, rescatar la información desde la computadora. Entonces, hay un gran desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, para poder verificar, ¿no es cierto?, son de esta segunda generación, incorporan sensores de oxígeno antes y después del catalizador, entonces lo que ustedes ya en algunos vehículos de familia, de amigos, se van a distinguir dos sensores de oxígeno. El de antes del catalizador que permita cerrar el lazo de control de la mezcla de combustible y el de después del catalizador que me permite decir en qué condiciones está trabajando el catalizador. Entonces, de haber algún problema con el catalizador, se va a prender la luz de advertencia y automáticamente ya usted con el diagnóstico, pues, ¿no es cierto?, va a saber que tiene problemas, que ya no está funcionando muy bien, que tiene que cambiarlo. Lo que antes no se lo hacía, usted tenía que ir a la revisión, ver que no haya, que tenga problemas, ir donde el maestro mecánico, para que el maestro mecánico haga toda una estrategia para ver si es que era o no el convertidor catalítico. En este caso, ya el mismo sistema de control ya le va a informar el estado de su convertidor catalítico, ¿no? Entonces, ¿cuál fue las primeras cosas que se hizo? Evidentemente, estandarizar el sistema de control. Estandarizar el sistema de control. Entonces, va a quedar para ustedes también, ¿no es cierto?, como una ayuda adicional, ¿no es cierto?, digamos, como un trabajo adicional, el verificar, el hacer una consulta un poco ampliada para que conozcamos un poquito más de este conector. Este conector lo traen hoy por hoy todos los vehículos, sean americanos o europeos. El europeo simplemente tiene aquí la letra E, EOBD2 se llama. Europa entró 2 años después de que se normalizó en el lado de los Estados Unidos a normalizar este tema de control. Entonces aquí, al inicio, algunos permitían hacer un puente. Hoy por hoy únicamente este conector de 16 pines, ojo, tiene asignado algunas funciones. Por ejemplo, la 13 dice que tiene la señal de tierra, algunos están sin uso todavía. Han dejado algunos pines para actuar o hacer algunas funciones a futuro. Evidentemente, así se han diseñado los temas de control. Pero aquí tienen estas líneas ISO, ¿no es cierto? Sí, estas líneas J de la ISO también, ¿no es cierto? Perdón, de la SAE J de 1850. Entonces, vale la pena un poquito que conozcamos qué es lo que hace qué información o qué significa esta codificación de este sistema OBD2. Entonces, vamos a hacer una consulta de OBD2 y evidentemente, yo ya aquí tenemos, ¿no es cierto?, es una gran cantidad de información que se puede obtener. Hay una nomenclatura, hay una estandarización y entonces ya le abarca todo, ¿no es cierto? Usted puede tener para carrocería, para chasis, para motor, para la red de conexiones, la red CAN. Hoy prácticamente son redes CAN, o sea, al principio veía un vehículo de las primeras generaciones, de los años 84 hasta los 90, 95. Era una gran cantidad de conductores para cada sensor y cada actuador. Hoy, a través de un mismo conductor, con redes CAN, ¿no es cierto?, pueden manejar información de varios elementos. Entonces, se ha disminuido hasta el número de cables, ¿no es cierto?, que conducen la información. Evidentemente, el tipo de código depende, es un genérico, dice, ¿no es cierto? Uno dice armadora o fabricante del vehículo, bueno, son estrategias que van a dar, y viene acá, ¿no es cierto?, dependiendo del número. Por ejemplo, dice a qué subsistema puede tener problema, ¿sí? Pero bueno, combustión, ignición, emisión, velocidad del vehículo, salida de la computadora, sistema de transmisión, puede tener frenos también, ¿no? Y descripción de la falla. Entonces, con este código, evidentemente ya el mismo escáner le va a decir cuál es el problema a través del software, y si no tiene software, pues también existe el manual, donde están codificados, y le dice a qué corresponde el código PO704, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos de esta manera, como yo les decía, hubo algunas versiones iniciales que permitían hacer algún puente, ¿sí?, para poder sacar códigos a sí mismo, algunos códigos a través de la luz de advertencia. Bueno, aquí nuevamente tenemos ya este sistema de control de las válvulas de marcha mínima, que ya se las menciono un poquito adelante. Y hasta ahí sería el asunto. Yo pienso que tengo que
cambiar de posición algunas dos diapositivas que se me han quedado en la parte anterior del sistema de control. Bueno, entonces, este sería un recorrido, digamos, bastante rápido, ¿no es cierto? Como ustedes entenderán, pues ahorita no vamos a poder, esperemos que en la parte práctica alguna información pueda adicionar, darles el ingeniero Carrión. Nosotros solíamos, evidentemente, hacer una práctica por grupos en un vehículo que llevaban ustedes, de tal manera que los conocíamos en cada vehículo, a los sensores, a los actuadores, y hacíamos algunos ejemplos de medición, ¿no es cierto? Para, como le digo, familiarizarnos y perderle el miedo a este sistema de control. Es un sistema muy accesible, no es complejo, no siempre es en este escáner. El escáner es una gran herramienta, pero parte del trabajo que se hace es justamente utilizar multímetros con características adecuadas. Especialmente se necesitan multímetros de alta impedancia, mínimo unos 10.000 ohmios, como mínimo. Pero bueno, casi la mayoría de multímetros son así. Y hay multímetros diseñados exclusivamente para la parte automotriz, pero no es necesario tampoco por ahí. El osciloscopio ya es una herramienta un poquito de mejor ayuda porque nos permite ver las formas de las señales. Hay manuales donde se muestran las formas de las señales, lo cual a usted le permite comparar si la señal está o no está adecuada, porque va a haber ya un envejecimiento de los sensores, va a haber algunos problemas que harán que, por ejemplo, un sensor TPS es una resistencia variable, pero esta resistencia tiene una construcción media especial que bien podía romperse la resistencia en una partecita y el sensor sigue funcionando, pero llegaría un momento en que en la parte donde la resistencia no tiene continuidad, la señal desaparece y eso provocaría un mal funcionamiento del motor. Entonces, al final, hay una forma, con el osciloscopio se detectaría que hay ese problema ahí. Con un multímetro sería un poco más difícil, porque con el multímetro usted lo único que vería es que hay una variación de voltaje y puede ser muy imperceptible para el multímetro ver que en esa zona ahí tiene un problema su sensor. Entonces, el desarrollo tecnológico alrededor del control electrónico de los vehículos es muy avanzado. Es, como le digo, de lo que venimos viendo, y ustedes se han dado cuenta, el automóvil tiene toda una serie de tecnologías, de conocimientos relacionados con la ingeniería mecánica que ya como tal podemos hacer una gran cantidad de prácticas, no solamente de la línea automotriz. O sea, si nos vamos al tema de control, imagínense lo que podemos hacer. Inclusive se pueden inducir señales externas y ver cómo reacciona el sistema. Bueno, se puede uno hacer una serie de cosas con este sistema de control, ¿cierto? Hemos comentado que ha habido ocasiones que hemos tenido que engañar al sistema de control desde el punto de vista de poner especialmente potenciómetros, o sea, un divisor de voltaje externo, con miras a cambiar la señal para poder ajustar la relación aire-combustible de algunos motores que por sus diseños, sus características, acá en la altura, no podían cumplir con la revisión vehicular. Y no es que al hacer este ajuste se dañaba el funcionamiento del vehículo, no, más bien se le llevaba las condiciones, como ustedes ya han podido apreciar, a las condiciones estequiométricas, que es lo que se requiere en un motor encendido provocado. Entonces, trabajaban con estas exageradamente ricas porque es entendible que aquí en altura teníamos menos oxígeno, sistemas de control no tan avanzados de inicio, ¿no es cierto? Entonces, ayudarle con un circuito externo, ¿no es cierto?, en base a un potenciómetro, generalmente un potenciómetro lineal, no exponencial, porque el lineal sí permite afinar de mejor manera posiciones, se cambiaba la señal, el valor de voltaje hacia la computadora. Físicamente entraba una cantidad de aire, eléctricamente la computadora entendía que entra menos aire, con lo cual me entregaba menos combustible y ahí sí lográbamos ajustar a una mezcla cercana de la estequiométrica, que es justamente donde tenemos el mejor comportamiento y las menores emisiones vehiculares, ¿no es cierto? Entonces venía ese tipo de cosas. De igual manera, se podía trabajar en el caso contrario. Usted quiere tener un vehículo económico, casi nadie pide, pero sí ha habido la inquietud de tener un vehículo con mucha potencia, especialmente si usted hacía estos famosos concursos de pique. Entonces ahí no me interesaba bajarle la cantidad de combustible, entonces había que hacer un trámite diferente en el sistema de control. Como ustedes ven, es un circuito eléctrico, los planos los tienen. Yo la próxima clase les voy a mostrar circuitos de uno de los manuales que se venden en el mundo, ¿no es cierto?, donde hay los circuitos recopilados o los circuitos desde cada fabricante, donde usted podía cambiar y en cambio yo podía suministrar más combustible.
Entonces, al suministrar más combustible, si usted se acuerda, ¿no es cierto?, nos vamos al lado de la mezcla rica, y del lado de la mezcla rica, de un lambda cerca de 0,9, digamos, sí, de un 0,9, ¿no es cierto?, una relación de ahí combustible 12,5 más o menos, decíamos que tenemos la máxima potencia. Entonces, a alguien que quiere picar, pues no le interesa economía ni ambiente, ¿no es cierto?, necesita potencia. Entonces, eran unas estrategias, se les ponía un circuito a sí mismo con un divisor de voltaje externo, que lo podían activar únicamente cuando iban a hacer sus piques, desactivaban ese circuito con un interruptor, nada más que a través de un relé, ya saben eso, energizamos, se activa, se cierra el circuito con un relé. Ese ejemplo de los circuitos con relé se los ha tomado para hacer muchas aplicaciones en ingeniería. Entonces tiene la alimentación de corriente, un relé o relay como le llaman, y activa el circuito. Entonces, en el momento que desenergizaba el relé, pues el motor quedaba en sus condiciones normales. Si quería tener más potencia, quería ir mucho más rápido, ¿no es cierto?, vencer requerimientos de potencia, se activaba este circuito. Entonces, ese es más o menos el control y es muy semejante en la parte diésel. Entonces, la próxima clase veremos ya los motores diésel, veremos algún ejemplo de estos circuitos y trabajaremos, ¿no es cierto?, ya para ir terminando el semestre, ¿no es cierto? Bueno, entonces quedan esta consulta que hemos hecho, ¿no es cierto? Queda la consulta sobre un poco más de detalles el conector OBD2, no del OBD3, del OBD2, porque hoy por hoy casi en el país la mayoría sigue siendo OBD2, los que están ingresando al país. Y también creo que les dejé otra consulta, no me acuerdo cuál fue la otra. ¿Cuál fue la otra consulta que quedamos? ¿El día de ayer? ¿Se acuerdan ustedes cuál quedamos? ¿Algo más porque dijimos? ¿Perdón? ¿Cómo la anotó usted? Es que yo no la entendí. Bueno, ya, a ver, ¿cuál era la otra consulta? Creo que sí dijimos otra consulta, ¿no? La una fue sobre esta que estamos hablando ahorita, sobre el conector BD2, y la otra hablamos del sistema del circuito divisor de voltaje, ¿no? O sea, eso les dan en electrónica a ustedes y en electricidad también, ¿no es cierto? Es simplemente poner el circuito y ver cómo se calcula el voltaje de señal en función del voltaje de referencia y las dos resistencias, la resistencia fija que está en un lado y la resistencia variable que está en el otro. Entonces teníamos resistencia fija dentro de la computadora con un potenciómetro como el TPS, una resistencia variable. Teníamos el sensor de temperatura variable con la temperatura y una resistencia fija y de la señal hacia la computadora en la parte intermedia, ¿no es cierto?, de las dos resistencias. O teníamos el sensor MAP o cualquier sensor de presión. Ya dijimos que sensores de presión, TPS de temperatura, trabajan con un circuito divisor de voltaje. Entonces, un poquito para recordar el funcionamiento de esto, ¿no es cierto? Bueno, entonces por ahora nos quedemos ahí. Que tengan un buen fin de semana. Ya les subí la información a las carpetas del material para que la puedan chequear y tener alguna pregunta. Entonces nos vemos el próximo día jueves. No se olviden para conversar cómo vamos con nuestro trabajo experimental, que verán, ya nos falta apenas hasta el 18 acaba y ustedes ya tienen que ir teniendo algunos datos. Por favor, vamos trabajando en eso, ¿no? Si es que no hay ninguna pregunta, dejamos de grabar ahora. Una pregunta.